En los rincones más oscuros del mundo, donde la justicia se confunde con la venganza, los condenados aguardan su destino en corredores de la muerte. Desde ejecuciones públicas en Arabia Saudita hasta sentencias por amor prohibido en Irán, cada historia revela un sistema implacable. ¿Te atreves a descubrir los secretos que se ocultan tras estas paredes? ¿Cómo un amor se convierte en una sentencia? ¿Puede el simple acto de amar a alguien sellar tu destino de forma irreversible? En 1992, en un rincón del mundo donde la moral se entrelazaba de manera inquebrantable con la ley, esta pregunta dejó de ser un dilema y se convirtió en un hecho escalofriante. Irán, con su justicia estricta y punitiva, ofreció al mundo un ejemplo de cómo una emoción tan humana como el amor podía transformarse en una sentencia mortal. Ese año, un hombre fue condenado por un crimen que no implicaba violencia, ni robo, ni amenaza. Su único pecado había sido amar a alguien del mismo sexo. El peso de la tradición y las interpretaciones religiosas rígidas habían moldeado un sistema donde el amor era juzgado, no celebrado. Este hombre, cuyo nombre se perdió entre el secretismo de los expedientes judiciales, se convirtió en un símbolo de la represión. Pero, ¿qué llevó a un país a decidir que este era un acto imperdonable? El contexto era tan asfixiante como predecible. Un régimen enfocado en mantener un control absoluto sobre los valores sociales había colocado el amor entre personas del mismo sexo en la categoría de lo innombrable. No era suficiente con castigar actos violentos o peligrosos para la sociedad. La moral privada también era terreno de la justicia pública. Irán construyó un marco legal donde cada aspecto de la vida debía alinearse con las normas impuestas. Y cuando no era así, el castigo era brutal. Los detalles de aquel caso son difíciles de encontrar, pero lo que se sabe es suficiente para estremecer. La condena fue impuesta con rapidez, casi sin debate. No hubo oportunidad para cuestionar el sistema ni para buscar una defensa real. La ejecución fue pública, un espectáculo de advertencia para quienes osaran desafiar las normas. Pero en lugar de imponer respeto, el acto dejó una marca imborrable de miedo y desolación. En retrospectiva, este caso no fue único, pero sí emblemático. Resaltó cómo el poder puede infiltrarse en los rincones más íntimos de la existencia humana, donde ni siquiera el amor está a salvo. Años después, los ecos de ese juicio aún resuenan en los relatos de quienes vivieron bajo ese sistema. Aunque el mundo ha cambiado en muchas maneras, en algunos lugares, el simple acto de amar todavía puede significar un riesgo impensable. Y así nos queda la pregunta: ¿cuántas historias como esta se han perdido en el tiempo, enterradas bajo capas de miedo y represión? Las respuestas son tantas como las vidas silenciadas, pero la lección permanece clara. El amor no debería ser juzgado. Y sin embargo, en 1992, en Irán, lo fue, con consecuencias irreparables. Una vez más, el poder se había impuesto sobre el corazón humano, dejando tras de sí un vacío que aún hoy resulta imposible llenar. En el país de las libertades, ¿quién escapa del corredor de la muerte? Un país conocido como el estandarte de la libertad oculta en su sistema de justicia una realidad que hiela la sangre. Cada año, en Estados Unidos, aproximadamente 20 personas reciben la sentencia más extrema, la pena de muerte. Pero aquí, lo que debería ser el final de un camino oscuro se convierte en una espera interminable, un corredor de la muerte lleno de incertidumbre y horror. ¿Cómo se vive sabiendo que el tiempo no es un aliado, sino un enemigo que marca el ritmo hacia un final ineludible? En este país, cada estado tiene sus propias reglas, sus propios métodos de ejecución, como si fueran fragmentos de un macabro mosaico judicial. La inyección letal, la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento, la cámara de gas y la asfixia por gas son los instrumentos con los que la justicia decide terminar una vida. Cada uno tiene su propia historia, pero todos comparten un denominador común: el sufrimiento. Imagina pasar tus últimos días en el corredor de la muerte, un lugar donde las celdas son pequeñas, oscuras y llenas de silencio. Los días transcurren con una monotonía que se siente como un castigo adicional. Los reclusos, en su mayoría, enfrentan este destino con una mezcla de resignación y terror. Cada paso de los guardias,
Cada sonido metálico puede ser la señal de que el final ha llegado. Las últimas 24 horas son particularmente inquietantes. El condenado es retirado de su celda habitual y llevado a la llamada Casa de la Muerte. Allí, el protocolo es claro y cruel. Reciben un registro corporal completo y se les proporciona un nuevo atuendo, como si cambiar de ropa pudiera aliviar el peso de la situación. En esas paredes el tiempo parece ralentizarse y los pensamientos de lo que fue y lo que pudo ser llenan el aire. A las 15 horas del día de la ejecución, todo cambia. El condenado puede realizar sus últimas llamadas, escribir cartas o hablar con familiares. Pero esas palabras, cargadas de amor, arrepentimiento o despedida, no pueden detener lo inevitable. El momento más esperado para algunos llega después: la elección de la última comida. Con un presupuesto de $30 pueden pedir cualquier plato que deseen, aunque en muchos casos optan por algo sencillo y nostálgico. Es un momento extraño de humanidad en medio de una realidad escalofriante. Cuando finalmente llega el momento, el corredor se llena de un aire eléctrico, una mezcla de miedo y resignación. En la cámara de ejecución, bajo la mirada de los testigos que incluyen familiares de víctimas y periodistas, se apaga una vida. ¿Pero realmente se extingue todo con ese último aliento, o el eco de esas acciones perdura en quienes observan y quienes las ejecutan? En Estados Unidos, el corredor de la muerte no es solo un lugar físico, es un estado emocional, un reflejo de los dilemas de una sociedad que aún debate si el fin justifica los medios. Las historias que emergen de estas celdas son un recordatorio de que, bajo el peso de la justicia, las vidas pueden desmoronarse en un suspiro. La soledad como condena más allá de la muerte. ¿Qué tan aterrador puede ser esperar la muerte sin saber cuándo llegará? En Bielorrusia, el último país de Europa que aún aplica la pena capital, esta espera es más cruel de lo que podrías imaginar. Aquí, los prisioneros condenados no solo enfrentan el peso de su destino, sino que lo hacen en un aislamiento tan extremo que cada segundo se convierte en un tormento interminable. En el corredor de la muerte de Bielorrusia, los prisioneros habitan celdas diminutas, tan pequeñas que apenas permiten moverse. No hay camas cómodas ni luces suaves que amortigüen la dureza del entorno. La claustrofobia se suma al silencio absoluto, un silencio tan intenso que parece susurrar los nombres de quienes han estado allí antes. Los condenados no tienen contacto humano constante. Las visitas se limitan a una al mes, generalmente de un abogado o un familiar, lo que solo subraya su completo abandono. Lo más desgarrador es la incertidumbre. A diferencia de otros sistemas judiciales, donde se informa con anticipación la fecha de ejecución, en Bielorrusia, la muerte llega sin aviso. Una noche puedes dormir en tu celda y a la siguiente serás llevado con los ojos vendados y las manos esposadas a tu destino final. Este secretismo no solo aplasta la voluntad de los prisioneros, sino que también destruye a sus familias, quienes muchas veces no se enteran de la ejecución hasta semanas después. El método de ejecución en este país no es menos brutal. Un disparo directo a la cabeza pone fin a la vida del condenado de manera rápida, pero la frialdad del acto deja una huella imborrable. El hecho de que estas ejecuciones sean tan herméticas impide cualquier forma de protesta pública o revisión judicial. Incluso los cuerpos de los prisioneros no son devueltos a sus familias, sino que son enterrados en lugares no revelados, dejando a sus seres queridos sin un lugar para llorar. En el trasfondo de este sistema, la corrupción y la opresión política actúan como motores implacables. Confesiones obtenidas bajo tortura y juicios que duran apenas unas horas son comunes. Bielorrusia ha sido excluida del Consejo de Europa por sus prácticas judiciales, pero el régimen parece indiferente a la condena internacional. Este aislamiento político solo refuerza la idea de que la justicia en este país no está diseñada para proteger, sino para intimidar. Esta es la realidad de la vida en Bielorrusia, una espera interminable que convierte cada minuto en una agonía, cada sombra en una amenaza y cada paso en un eco de lo inevitable. Aquí, la muerte no llega con fanfarrias ni juicios televisados. Llega en silencio, tan implacable como la oscuridad de las celdas donde los condenados esperan, día tras día,
sin saber si ese será el último. La justicia que se esconde en la sombra. En Egipto, la justicia no se anuncia. Las ejecuciones se realizan con un secretismo que deja en la oscuridad a familias enteras, destrozadas por la incertidumbre. ¿Cómo entender un sistema en el que las sentencias de muerte se ejecutan sin previo aviso y el silencio se convierte en la única certeza? Este país, en los últimos años, ha escalado hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en pena capital, superando los 100 casos anuales. Todo comienza con un juicio que, más que un proceso legal, parece una condena teatral. Las audiencias son rápidas y, a menudo, carecen de pruebas reales. Las confesiones, muchas veces obtenidas bajo tortura, son aceptadas sin cuestionamientos. Los condenados, hombres y mujeres de todas las edades, enfrentan su destino en juicios masivos que no ofrecen más que desesperación. En algunos casos, como los de los casi 700 miembros de la Hermandad Musulmana, la sentencia se dicta para decenas a la vez, en un acto que parece más un espectáculo de poder que un acto de justicia. El corredor de la muerte en Egipto es un lugar de aislamiento absoluto. Los prisioneros esperan en celdas oscuras, privadas de contacto humano y con visitas familiares extremadamente restringidas. Cada día es una mezcla de silencio y miedo, mientras el tiempo se consume lentamente. La ausencia de notificación previa sobre las ejecuciones añade un nivel de crueldad único. Nadie sabe cuándo será el final, ni el prisionero ni sus seres queridos. Y cuando llega el momento, es repentino y definitivo. El método más utilizado es la horca, aunque para el personal militar el final viene de un pelotón de fusilamiento. Lo más estremecedor es que los cuerpos de los ejecutados rara vez son devueltos a las familias. En lugar de ello, son enterrados en lugares secretos, eliminando cualquier posibilidad de despedida o duelo. El impacto no termina con el condenado. Las familias se enfrentan a la incertidumbre, preguntándose durante semanas si su ser querido aún está vivo. Las organizaciones de derechos humanos son a menudo las primeras en revelar la verdad, exponiendo un sistema que parece diseñado para quebrar tanto a los individuos como a sus comunidades. Este secretismo no solo afecta a quienes enfrentan la pena de muerte, sino que refuerza un clima de opresión que se extiende a toda la sociedad. El gobierno de Egipto, desde el golpe de Estado de 2013, ha intensificado las ejecuciones como una herramienta de control. El miedo a hablar, a oponerse o incluso a cuestionar se ha convertido en una forma de vida bajo este régimen. En Egipto, la muerte no es simplemente el final, es un instrumento de poder, un mensaje que resuena más allá de las paredes de las cárceles y las salas de ejecución. Mientras el país continúa en su escalada de sentencias masivas y ejecuciones rápidas, el costo humano es imposible de ignorar. Cada vida apagada deja una sombra que ni el secretismo más profundo puede ocultar. La justicia que se esconde en la sombra. En Egipto, la justicia no se anuncia. Las ejecuciones se realizan con un secretismo que deja en la oscuridad a familias enteras, destrozadas por la incertidumbre. ¿Cómo entender un sistema en el que las sentencias de muerte se ejecutan sin previo aviso y el silencio se convierte en la única certeza? Este país, en los últimos años, ha escalado hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en pena capital, superando los 100 casos anuales. Todo comienza con un juicio que, más que un proceso legal, parece una condena teatral. Las audiencias son rápidas y, a menudo, carecen de pruebas reales. Las confesiones, muchas veces obtenidas bajo tortura, son aceptadas sin cuestionamientos. Los condenados, hombres y mujeres de todas las edades, enfrentan su destino en juicios masivos que no ofrecen más que desesperación. En algunos casos, como los de los casi 700 miembros de la Hermandad Musulmana, la sentencia se dicta para decenas a la vez, en un acto que parece más un espectáculo de poder que un acto de justicia. El corredor de la muerte en Egipto es un lugar de aislamiento absoluto. Los prisioneros esperan en celdas oscuras, privadas de contacto humano y con visitas familiares extremadamente restringidas. Cada día es una mezcla de silencio y miedo, mientras el tiempo se consume lentamente. La ausencia de notificación previa sobre las ejecuciones añade un nivel de crueldad único. Nadie sabe cuándo será el final,
ni el prisionero ni sus seres queridos. Y cuando llega el momento, es repentino y definitivo. El método más utilizado es la horca, aunque para el personal militar el final viene de un pelotón de fusilamiento. Lo más estremecedor es que los cuerpos de los ejecutados rara vez son devueltos a las familias. En lugar de ello, son enterrados en lugares secretos, eliminando cualquier posibilidad de despedida o duelo. El impacto no termina con el condenado. Las familias se enfrentan a la incertidumbre, preguntándose durante semanas si su ser querido aún está vivo. Las organizaciones de derechos humanos son a menudo las primeras en revelar la verdad, exponiendo un sistema que parece diseñado para quebrar tanto a los individuos como a sus comunidades. Este secretismo no solo afecta a quienes enfrentan la pena de muerte, sino que refuerza un clima de opresión que se extiende a toda la sociedad. El gobierno de Egipto, desde el golpe de Estado de 2013, ha intensificado las ejecuciones como una herramienta de control. El miedo a hablar, a oponerse o incluso a cuestionar se ha convertido en una forma de vida bajo este régimen. En Egipto, la muerte no es simplemente el final, es un instrumento de poder, un mensaje que resuena más allá de las paredes de las cárceles y las salas de ejecución. Mientras el país continúa en su escalada de sentencias masivas y ejecuciones rápidas, el costo humano es imposible de ignorar. Cada vida apagada deja una sombra que ni el secretismo más profundo puede ocultar. El terrorismo como excusa para una sentencia. En Irak, las palabras terrorismo y pena capital están tan intrínsecamente vinculadas que a menudo parecen una excusa perfecta para justificar el castigo más extremo. Pero, ¿qué significa realmente ser condenado por terrorismo en un país donde esta acusación puede aplicarse casi a cualquier cosa? Desde actos reales de violencia hasta simples sospechas, el corredor de la muerte en Irak es una realidad que refleja el uso del miedo como herramienta de control. Tras la caída de Saddam Hussein, el sistema judicial del país cambió de manera radical. Durante un breve periodo, las ejecuciones se suspendieron, pero desde 2004 regresaron con una frecuencia que pocos imaginaban. En la actualidad, más de 4.000 personas esperan su destino en este corredor, muchas de ellas condenadas por supuestos vínculos con organizaciones terroristas, especialmente el Estado Islámico. La transparencia de Irak sobre sus ejecuciones es una de las pocas excepciones en una región donde el secretismo suele ser la norma. Las cifras son escalofriantes. Ejecuciones en masa, con decenas de personas llevadas a la horca en una sola jornada, son un espectáculo que mezcla lo legal con lo político. Pero detrás de estos números están las historias individuales, muchas veces marcadas por juicios apresurados, testimonios obtenidos bajo tortura y pruebas insuficientes. Un caso emblemático fue el de Saddam Hussein, cuya ejecución pública marcó un antes y un después para el país. Este acto, transmitido al mundo, no solo fue el fin de un dictador, sino también una clara demostración de poder político. El mensaje era contundente. Nadie está por encima de la justicia, aunque esa justicia sea más una venganza que un proceso imparcial. En el corredor de la muerte, los prisioneros enfrentan condiciones de vida desgarradoras. Las celdas superpobladas y los largos periodos de espera destruyen cualquier esperanza. Los días se convierten en una mezcla de angustia y resignación, mientras el reloj avanza hacia un destino inevitable. Sin embargo, lo más inquietante es la flexibilidad con la que se aplica la etiqueta de terrorismo. En Irak, esta acusación puede extenderse a personas cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El sistema judicial iraquí utiliza la pena de muerte no solo como castigo, sino como una herramienta para consolidar el control político y social. Las cifras de ejecuciones son impactantes, pero el costo humano es aún mayor. Cada sentencia se convierte en un recordatorio del delicado equilibrio entre justicia y poder, un equilibrio que, en Irak, parece inclinarse siempre hacia el lado más oscuro. Y en el reino del desierto, ¿quién puede escapar? En Arabia Saudita, un simple paso en falso puede sellar tu destino. Aquí, la pena capital no es solo una medida extrema, es un reflejo de un sistema legal profundamente arraigado en la tradición y la religión.
Este país, conocido por su riqueza y modernidad, oculta un lado sombrío donde incluso los delitos más pequeños pueden llevar a la muerte. ¿Quién está realmente a salvo en un lugar donde las reglas son tan estrictas como el desierto mismo? Los métodos de ejecución en Arabia Saudita son tan brutales como variados. Desde la decapitación pública con una cimitarra hasta la lapidación y los pelotones de fusilamiento, cada acto es un espectáculo destinado a imponer obediencia. En muchos casos, los cuerpos de los condenados son exhibidos en público como advertencia, reforzando el mensaje de que no hay lugar para el error. Las leyes sauditas no solo castigan delitos graves como el asesinato o el tráfico de drogas. Aquí, actos como la apostasía, el adulterio o incluso la brujería pueden ser castigados con la muerte. Este marco legal, influenciado por la estricta interpretación de la Sharia, crea un ambiente donde nadie está completamente seguro de lo que puede llevarlos al corredor de la muerte. El proceso judicial en Arabia Saudita es rápido y a menudo sin garantías de defensa adecuada. Las confesiones obtenidas bajo presión o incluso tortura son aceptadas como pruebas y las apelaciones son casi inexistentes. En menos de un año, una sentencia puede ejecutarse, dejando a los condenados sin tiempo para aferrarse a una posible clemencia presidencial que, aunque técnicamente posible, rara vez se concede. El impacto de estas ejecuciones no se limita a los condenados. Las familias, muchas veces incapaces de intervenir o siquiera de conocer los detalles del caso, quedan atrapadas en un ciclo de dolor y vergüenza. Y mientras el mundo observa con horror, dentro de Arabia Saudita, el apoyo a estas medidas sigue siendo alto, visto como una forma de preservar el orden. En este reino, la pena capital no es solo una cuestión de justicia, es una declaración de poder, un recordatorio constante de quién tiene el control, y para quienes caen en sus redes, no hay refugio. En Arabia Saudita, la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como una sombra bajo el sol abrasador del desierto. Pero, ¿cuál es el precio de hablar en China? En China, el silencio no es solo una opción, es una cuestión de supervivencia. En este país, donde el control estatal es absoluto, incluso las palabras pueden sellar un destino mortal. Hablar contra el gobierno, cometer un fraude considerable o simplemente cruzar las líneas establecidas por el sistema puede enviarte directamente al corredor de la muerte. Pero, ¿cuál es el verdadero costo de esta justicia implacable? China lidera el mundo en ejecuciones, con más de 1000 casos al año. Aquí, la lista de delitos que pueden llevarte a la muerte es sorprendentemente extensa. Desde actos como el contrabando humano o el tráfico de drogas, hasta crímenes de cuello blanco como el fraude o la corrupción, todo puede desembocar en una sentencia capital. Sin embargo, lo que realmente estremece son los casos en los que figuras poderosas, aparentemente intocables, caen bajo el peso de este sistema. Uno de los casos más impactantes fue el de Liu Han, un magnate de la minería y la energía que pasó de ser un hombre influyente a un prisionero condenado. Acusado de liderar una banda criminal y de una lista de delitos que incluía el asesinato, Liu fue ejecutado en 2015 tras un juicio que parecía más una declaración política que un proceso judicial. Su destino no fue único. Otros como Fu Chenhua, un alto funcionario condenado por aceptar sobornos, demostraron que nadie está a salvo bajo el lema escalofriante de nadie está por encima de la ley. Las condiciones del corredor de la muerte en China son una extensión del castigo. Los condenados viven en prisiones superpobladas, sometidos a jornadas de hasta 16 horas de trabajo en condiciones extremas. Cada día es una mezcla de agotamiento físico y tormento psicológico, con la ejecución inminente colgando como una nube oscura sobre sus cabezas. En este entorno, el tiempo no trae esperanza, solo desesperación. Cuando finalmente llega el momento, las ejecuciones son rápidas y calculadas. Los métodos principales incluyen el pelotón de fusilamiento y la inyección letal, ambos diseñados para minimizar el impacto emocional en los involucrados, aunque el impacto en las familias de los condenados es devastador. Muchos ni siquiera reciben el cuerpo de su ser querido, lo que amplifica la crueldad del sistema. En China, la pena capital no es solo un castigo, es una herramienta de control social y político. Cada sentencia es un recordatorio de que el Estado tiene el poder absoluto,
y cada ejecución un mensaje para quienes se atrevan a desafiarlo. En este país, hablar puede costarte mucho más que tus palabras, puede costarte la vida misma. Cuando la muerte es un espectáculo. En Somalia, la muerte no ocurre a puertas cerradas. Aquí, las ejecuciones no solo son un castigo, son un espectáculo público diseñado para mantener a la sociedad bajo control. En un país donde las leyes chocan con las tradiciones más profundas, las ejecuciones públicas son una herramienta que refuerza el miedo y aplasta cualquier intento de disidencia. Cada año, alrededor de 13 personas enfrentan el destino más extremo en Somalia. Los delitos que conducen a esta sentencia van desde el asesinato y la traición hasta actos considerados herejías como el abandono del Islam o las relaciones homosexuales. Sin embargo, lo que realmente destaca es la manera en que estas sentencias se llevan a cabo. Ante una multitud, en un escenario que recuerda a un teatro macabro. Los métodos de ejecución en Somalia incluyen la horca, el pelotón de fusilamiento y, en casos extremos, la lapidación. Cada acto es un recordatorio de la dureza de las leyes y del poder que éstas ejercen sobre las vidas de las personas. Estas ejecuciones no solo terminan con la vida del condenado, sino que envían un mensaje claro a quienes se atrevan a desafiar las normas establecidas. Para los prisioneros, la vida en el corredor de la muerte es una batalla constante. Encarcelados en prisiones superpobladas como Mandera, conocida como una de las peores del país, enfrentan condiciones infrahumanas. El hacinamiento, la falta de higiene y la privación de cualquier comodidad básica convierten cada día en una lucha por la dignidad y la supervivencia. A esto se suma el peso psicológico de saber que el final puede llegar en cualquier momento. Sin embargo, las ejecuciones no solo afectan a los condenados. Las familias de los prisioneros cargan con el dolor y la vergüenza, mientras la comunidad observa con una mezcla de miedo y resignación. Estos espectáculos, diseñados para infundir terror, terminan destrozando tanto a quienes los presencian como a quienes son parte de ellos. En Somalia, la pena capital no es solo un castigo, es una advertencia visible y brutal. Cada ejecución pública es un recordatorio de la línea que no se debe cruzar, y cada prisionero condenado es un reflejo de una sociedad atrapada entre la tradición y el miedo. Aquí, la muerte no llega en silencio, sino bajo la mirada de todos, como un eco interminable que persiste mucho después de que el último aliento se haya extinguido. ¿Qué pasa cuando el tiempo te alcanza? En India, el tiempo se convierte en el enemigo más cruel para quienes habitan el corredor de la muerte. Aquí, la vida no termina de inmediato después de la sentencia. Los días, las semanas y, a veces, los años transcurren en un limbo aterrador, donde la incertidumbre y el miedo son compañeros constantes. Pero, ¿cómo se vive sabiendo que cada segundo puede ser el último? El sistema judicial de India no es indulgente con los condenados a muerte. Los delitos que conducen a esta sentencia incluyen el asesinato, el tráfico de drogas, el secuestro de aviones e incluso casos que bordean lo surrealista, como el sacrificio humano. En 2023 se dictaron más de 120 sentencias de muerte, una cifra que refleja tanto la gravedad de los delitos como la rigidez de las leyes. En el corredor de la muerte, los prisioneros enfrentan condiciones que son una pesadilla en sí mismas. Las celdas diminutas y mal ventiladas no ofrecen espacio para la privacidad ni para la dignidad. El hacinamiento es tan extremo que apenas hay lugar para moverse. En este ambiente opresivo, los días transcurren lentamente mientras los condenados lidian con el peso de su destino y con la falta de claridad sobre cuándo ocurrirá la ejecución. El método de ejecución más utilizado en India es la horca, una práctica que, aunque rápida, no está exenta de simbolismo y controversia. Para muchos, representa el último acto de justicia, pero para otros es un vestigio de un sistema que necesita reformas. Los condenados a menudo se enteran de su fecha de ejecución con solo unos días de anticipación, lo que añade un nivel desgarrador de trauma psicológico. A pesar de estas duras realidades,
Las familias de los condenados también sufren enormemente. No solo enfrentan la pérdida de un ser querido, sino también el estigma social que acompaña a un caso tan público. Muchas veces, las comunidades enteras cargan con las consecuencias emocionales y sociales de una ejecución, dejando cicatrices que duran generaciones. El corredor de la muerte en India es un lugar donde el tiempo parece congelarse y avanzar al mismo tiempo. Cada día que pasa, la sombra de la ejecución se alarga, intensificando el terror que los prisioneros enfrentan. Para muchos, esta espera es tan punitiva como la propia sentencia. En un país conocido por su riqueza cultural y espiritualidad, el corredor de la muerte expone un lado oscuro y complejo, un espacio donde la justicia y la humanidad a menudo parecen estar en conflicto. Y mientras el tiempo avanza implacable, la pregunta sigue siendo: ¿es este sistema un reflejo de justicia o simplemente un castigo que trasciende los límites de lo humano? En un país de control absoluto, ¿quién está seguro? En Corea del Norte no hay lugar para errores. Aquí, el simple hecho de ver una película extranjera o comentar algo considerado inapropiado puede llevarte al corredor de la muerte. Es un lugar donde las reglas son absolutas y el margen de libertad es prácticamente inexistente. Pero, ¿cómo es vivir en un sistema donde incluso el más leve desliz puede costarte la vida? El régimen de Corea del Norte es conocido por su rigidez extrema y su total control sobre la población. Las ejecuciones públicas son una herramienta común para reforzar el poder del Estado y eliminar cualquier indicio de disidencia. Desde pelotones de fusilamiento hasta decapitaciones, el país emplea métodos tan brutales como simbólicos para enviar un mensaje claro: nadie está por encima del régimen. El caso más emblemático de esta política fue el de Jang Song-taek, tío y mentor del líder norcoreano Kim Jong-un. Acusado de traición y corrupción, Jang fue ejecutado de manera brutal, enfrentándose a fuego antiaéreo, una demostración de la implacabilidad del régimen. Su destino fue una advertencia incluso para quienes ocupan los puestos más altos. En Corea del Norte, la lealtad es efímera y el poder absoluto nunca se comparte. Para quienes caen en desgracia, el corredor de la muerte es solo el comienzo de un infierno. Los condenados suelen ser enviados a campos de trabajo forzado, donde enfrentan jornadas extenuantes de hasta 20 horas al día. Estas condiciones son tan severas que muchos no sobreviven para enfrentar su ejecución. Pero lo más escalofriante es el castigo colectivo. Las familias de los condenados también son enviadas a estos campos, eliminando cualquier posibilidad de redención. El control no se limita a los métodos de ejecución. La propaganda estatal refuerza la narrativa de que cada muerte es necesaria para mantener el orden. Las ejecuciones se convierten en eventos cuidadosamente orquestados, diseñados para infundir miedo y reafirmar la autoridad del régimen. Incluso los espectadores, forzados a presenciar estos actos, quedan marcados por el trauma de lo que ven. En Corea del Norte, la línea entre la vida y la muerte es tan fina como una hoja de papel. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento están bajo constante vigilancia. En este país no hay margen para errores, y la única certeza es que el poder del régimen siempre prevalecerá. Aquí, el corredor de la muerte no es solo un espacio físico, sino un símbolo de un sistema que aplasta a todos los que caen bajo su sombra.